televisión. Y bueno, quiero saludar a todos en esta mañana, acá en Miranda, en el estado Miranda, Venezuela. Está lloviendo un poquito, es un día maravilloso, entonces quiero saludar muy especialmente a todas las mujeres de la Red Internacional CIMA. Y estamos transmitiendo en vivo por la Red de Mujeres CIMA este programa que vamos a hablar el día de hoy, que también está siendo transmitido a través del canal 1, de Oración Radio Mundial TV. Así que a todas esas mujeres bellas y a todo ese público maravilloso que nos sigue a través de la Red de Mujeres CIMA, sean todas bienvenidas en esta mañana. Queremos compartir una palabra de poder con ustedes. Hoy se encuentra conmigo en la Red de Mujeres CIMA, se encuentra el apóstol Alexandre Flores, que es mi esposo. Y bueno, eres bienvenido aquí a la Red de Mujeres CIMA y vamos a compartir juntos una enseñanza que sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros en este día. Así que no se desconecte, no se lo pierda, comparta esta página, comparta esta transmisión, porque va a edificar nuestras vidas. Muchas bendiciones para todos. Busque papel y lápiz, porque bueno, vamos a estar compartiendo un tema de mucha importancia. Yo comentaba con mi esposa de que ahorita hay un auge muy fuerte hablando del cristianismo, pues, que se está diciendo que no hay que sufrir, que Jesús vino a librarte del sufrimiento, que Jesús vino a quitarte toda la aflicción, y resulta ser que la Biblia dice todo lo contrario. Sí. Así que bueno, vamos a estar compartiendo una palabra equilibrada sobre esto. Ciertamente el Señor nos promete librarnos de toda, dice, no para siempre será afligido el justo. Eso significa el decir que no para siempre será afligido, no está anulando el sufrimiento. Lo que está diciendo que va a ser un tiempo de sufrimiento, pero que no va a ser eterno. Exacto. Así que bueno, vamos a comenzar adorando al Señor. Adorando al Señor con una de las canciones que por la gracia del Eterno el Señor me ha permitido componer. En una sola estrofa dice: puedo ver a Cristo, a Jesús mi Salvador. Puedo ver a Cristo, puedo ver a Cristo, puedo ver a Cristo, a Jesús mi Salvador.
corazón, ¿verdad? La Biblia dice, bienaventurados aquellos que no lo vieron, pero creyeron. Nosotros, aunque no lo hemos visto físicamente, lo hemos visto en nuestro corazón, hemos creído plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy es un día maravilloso. Aquí, como decía anteriormente, estamos en la ciudad de Guatire, en el estado Miranda, desde Venezuela. Está cayendo una lluvia muy rica, muy bella, un día maravilloso, y nos sentimos contentos de poder estar con todos ustedes que nos están viendo a través de este live, a través de este en vivo. Aleluya. Entonces, gracias por estar con nosotros. Estamos todavía finiquitando un pequeño detallito técnico por causa de la lluvia, pero aquí estamos para compartir esta palabra con todos ustedes. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de por qué Dios permite que atravesemos tiempos difíciles. ¿Por qué Dios permite que atravesemos tiempos difíciles? Y bueno, hoy vamos a desarrollar esta palabra. Y yo invito a mi esposo que quiere dar la introducción el día de hoy. Quiero hablarles sobre, va a sonar un poco contradictorio, las bendiciones del quebrantamiento. ¿Cómo puede traer bendición un quebrantamiento? ¿Cómo puede traer bendición el sufrimiento? ¿Cómo puede ser beneficioso para nosotros el sufrimiento? ¿Cómo puede ser posible eso si cuando hablamos de quebrantamiento, hablamos de sufrimiento, estamos pensando en algo doloroso, algo que nos duele profundamente? Pero sabes, sin ese sufrimiento necesario, sin ese quebrantamiento necesario, el buen quebrantamiento de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, necesario, no podemos ver el crecimiento. El crecimiento por sí trae dolor. Sí, el crecimiento físico de los huesos, del cuerpo. Trae dolores por sí. Entonces, ese tipo de quebrantamiento, de sufrimiento que nos afecta en el crecimiento, es necesario para nuestro desarrollo. Cuando están creciendo los huesitos, tú sientes ese dolor en esos estirones, en las coyunturas, cuando te están saliendo las muelas, también tú sientes, oye, un dolor. O sea, quiere decir que todo crecimiento trae consigo dolor. Por eso quiero hablar sobre las bendiciones del quebrantamiento. Como decía al inicio, hay muchas personas que hablan en contra del sufrimiento, en contra del quebrantamiento, que ya no debemos sufrir más, que ya no debemos padecer más, porque Jesús llevó a la cruz todas nuestras dolencias, ciertamente, pero estamos hablando de algo totalmente diferente. Cuando la Biblia habla de que Jesús llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades, según lo que dice Isaías, está hablando de algo físico, dolencias del alma, y enfermedades de la parte física. Pero cuando te hablamos de quebrantamiento, no te hablamos de una enfermedad como tal, te hablamos de algo necesario para tu crecimiento. Ahora fíjate, la razón por la cual el Señor permite quebrantamiento, una de las razones es que Él quiere formar su carácter en nosotros y presentarnos a nosotros ya procesados por ese quebrantamiento como un modelo a la humanidad. El mismo Pablo decía que somos afligidos para que por nuestra consolación podamos consolar a otros. Así es. Entonces yo te animo hoy, si tú sientes que estás pasando un momento de quebrantamiento espiritual, de quebrantamiento emocional, y no hayas qué hacer, estás buscando la manera de solventarlo, yo te digo no. Permite que Dios trate contigo a través de esa dificultad que está momentánea, pasajera, que estás viviendo, porque Él está formando su carácter en ti. Sabes, a veces somos muy blandos en tomar decisiones, somos personas muy débiles a veces en nuestro carácter por falta de formación, por falta de quebrantamiento. Si tú no eres procesado en el quebrantamiento, cuando venga el momento difícil de verdad en tu vida, tú no te vas a quebrar, porque has sido fortalecido en tu carácter. Toda vez que usted es procesado en esa área, tú eres fortalecido, entonces tú puedes
tienes la capacidad de soporte. Exacto. Entonces, de enfrentar el problema. Así es. Lamentablemente nosotros los seres humanos aprendemos a través del sufrimiento. Si no, ¿cómo ha sido su vida? Tu mamá te decía, no toques eso que está caliente. Y usted decía, eso no está caliente nada. Y tocabas y te quemabas. Y ese sufrimiento que te produjo esa quemadura, el tocar eso que estaba caliente, produjo en ti, oye, de verdad, sí, es verdad, está caliente. Oye, tuve que tocar y quemarme la mano para entender que lo que decía mamá era verdad. Y así puede ser muchos ejemplos, en lo emocional, en lo laboral, en lo personal. Siempre hay alguien que quiere tu bien y te alerta de situaciones que pueden venir por decisiones incorrectas, pero a veces por querer hacer nuestra propia voluntad y nuestra propia agenda, terminamos afectados. Entonces, nosotros los seres humanos aprendemos más por las dificultades de la vida antes que ser humildes y reconocer que Dios tiene un plan mejor que nosotros, que el de nosotros. Sí, quiero saludar a esas mujeres hermosas que ya están conectadas. Desde acá no puedo verlos bien, las pastoras, líderes y hermanas preciosas que ya están conectadas a través de la red de Mujeres Cimas, pero les mando un saludo, un abrazo, pastoras, apóstoles, de verdad, gracias por estar conectadas, qué bendición, qué alegría que puedan compartir con nosotros esta mañana lluviosa, pero llena de bendiciones. Y bueno, sean todas bienvenidas a esta plataforma y muchísimas gracias a la red de Mujeres Cimas que me permite transmitir en esta mañana, gracias al apóstol Carolina Montero, presidenta de esta red tan preciosa de mujeres. Gracias por permitirme esta plataforma para transmitir este mensaje de Evangelio. Aleluya. Y animamos a todas y todos que puedan compartir esta transmisión, porque hay alguien que necesita oír esta palabra. Hay alguien que está siendo quebrantado en este momento y por desconocimiento del plan de Dios para su vida se está resistiendo. Entonces, quebrantados y bendecidos. Parecía que estas palabras, como les decía al inicio, no pegan una con la otra. Oye, bendición, quebrantamiento, pareciera que no pega, pero ¿sabes? Sí, son opuestas. Pero en el lenguaje de Dios, esta palabra tiene mucho significado. Bendiciones y quebrantamiento. Lo previo. Sí, se escucha muy bajito. Aleluya. Lo previo a la bendición muchas veces es el quebrantamiento. Fíjate, Jesús, para poder resucitar en poder y gloria, Él tuvo que morir primero. Si no hay muerte, no hay resurrección. Entonces, Él no pudo completar el proceso de salvación y redención de la humanidad si no padecía, si no era quebrantado con la muerte. Entonces, el quebrantamiento que representaba la muerte en la cruz, para Jesús, que fue algo doloroso, muy doloroso, aun cuando la Escritura dice que Él no se quejó porque estaba escrito que no iba a haber queja, porque Él sabía que esa era transitorio, era momentáneo, que era necesario para poder ver la gloria que luego se manifestó. No hubo un cuerpo glorificado sin antes haber una muerte. Y no fue una muerte de inmediato, sino una muerte periódica, una muerte lenta, diría yo, porque tuvo un proceso de tortura. Así es. Entonces, en ese proceso de tortura, por eso Isaías dice que Él fue molido. Exacto. Molido por nuestros pecados, que su rostro quedó desfigurado. Entonces, y termina ese decálogo el profeta Isaías diciendo que Él era experimentado en quebranto. Aleluya, experimentado en quebranto y en dolores. O sea, Jesús, por lo que padeció, según en la carta a los hebreos, aprendió la obediencia. Entonces el quebrantamiento lo que persigue en nuestra vida es que nosotros nos rindamos nuestra voluntad y sujetemos nuestra obediencia, la obediencia a Jesucristo. Amén. Entonces, eso significa
significa, el quebrantamiento significa para nosotros quebrantarse, sentirnos destrozados, sentir que el mundo se derrumba, que todo no tiene explicación alguna, el por qué estoy pasando en ese momento difícil. Pero, ¿saben? Hay momentos donde deseamos levantar la cabeza. No deseamos levantar nuestra cabeza de la almohada, las lágrimas no paran de correr por nuestro rostro porque somos humanos. Exactamente. Entonces, el quebrantamiento generalmente va acompañado de un vacío, un hueco que no se llena, una herida sin bálsamo. Pues cuando tú estás siendo afligido en tu parte emocional, tú sientes que no hay cura. Exacto, oye, pasó un momento difícil, un familiar murió, un familiar muy querido murió, igual tú te sientes destrozado por dentro. ¿Cómo es posible que mi ser querido, a quien tanto amaba, se fue? ¿Cómo es posible? Ahora, ¿quién va a llenar este vacío? Quiero decirte que hay alguien que ya llenó ese vacío, que pudo dejar o puede dejar la ausencia física de un ser querido. Se llama Jesucristo. Entonces, el quebrantamiento no produce ninguna sensación de bienestar aparente, sino lo contrario. No nos gusta el sufrimiento, no nos gusta el dolor, como lo decíamos, no nos gusta. Y ahora en este tiempo que hay un auge fuerte de hablar mucho de los temas motivacionales, sí, donde, es una filosofía humanista, que ciertamente, porque hay verdad en ello, y estamos aquí compartiendo nosotros dos porque nosotros nos encanta deliberar estos temas, porque a veces son un poquito controversiales. Hay verdad en ello en el sentido de que Jesús llevó todo nuestro sufrimiento a la cruz, que el Señor nos libertó de toda obra mala, que el Señor ya pagó un precio muy alto por nosotros, y bueno, qué mayor precio que lo que Él hizo en la cruz. Así es. Entonces, esta filosofía humanista, cuando se presenta de la manera incorrecta, o manifiesta unas teorías de que el Hijo de Dios, debido al sufrimiento que ya vivió Jesús, el Hijo de Dios no tiene por qué sufrirlo. El Hijo de Dios no tiene ningún precio que pagar. El Hijo de Dios no tiene que sufrir los embates de la vida, ni tiene que sufrir carencias, ni tiene que sufrir necesidad, ni tiene que sufrir enfermedad, no tiene que sufrir ataques del enemigo, porque ya somos victoriosos en Cristo Jesús, más que vencedores en Cristo Jesús. Y en ese sentido de las cosas, ciertamente es así. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que en este mundo, mientras estemos en este mundo, nosotros vamos a vivir aflicciones. El hecho de estar viviendo en este mundo, el hecho de estar en este cuerpo, que este cuerpo es mortal, el hecho de estar viviendo en un sistema que se opone al sistema divino. El sistema mundial se opone socialmente, económicamente, políticamente, moralmente, se opone a Cristo. Entonces eso va a crear, por supuesto, yo le diría así como un cortocircuito, ¿verdad? Y por supuesto va a traer a nuestras vidas, o va a generar a nuestras vidas un tipo de sufrimiento, que es lo que tú estás hablando. Un tipo de sufrimiento por el solo hecho de estar aquí, por el solo hecho de vivir en este mundo. Así como oró Jesús oró por los discípulos y le dijo: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, yo lo único que te pido es que tú los guardes del mal. Es decir, que estamos en este mundo, y en este mundo nos vamos a encontrar con una serie de circunstancias internas y externas propias de nuestra humanidad, que van a dar como resultado situaciones que nos van a llevar de una u otra manera a vivir un tipo de sufrimiento. Así es, pero yo quiero decirte hoy que ese quebrantamiento que queremos exponerte en este tema, en esta reflexión el día de hoy, tiene como finalidad que en ti se manifieste la bendición de Dios. Este quebrantamiento que tú puedes experimentar tiene como finalidad activar en ti la bendición que Dios preparó para tu vida. Porque, ¿sabes? Alguien decía que lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Y lo que tú no compraste con esfuerzo no se valora. ¿Cómo puede el ser humano, y eso lo vemos todos los días, cómo puede valorar el ser humano la vida cuando ve que su vida está en juego?
Claro. Cuando tiene una enfermedad terminal que ya está moribundo, entonces comienzan a clamar, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, déjame vivir, Dios mío, déjame vivir. Pero cuando estaba viviendo una vida desordenada, cuando estaba viviendo una alimentación desordenada, cuando estaba viviendo una vida totalmente ajena a lo que debía ser para poder mantener saludable su cuerpo y su vida, no estaba pensando en eso. Pero cuando vino el quebrantamiento como consecuencia de las acciones incorrectas, entonces cobró conciencia de la vida. Entonces, ¿qué hace Dios con el quebrantamiento? Hacernos notar que lo que Él tiene para nosotros vale tanto, que no podemos dejar que pase. Pienso que también el quebrantamiento el Señor lo usa, porque hay que aclarar que el sufrimiento no lo manda Dios. Eso hay que aclarar. No, Dios no manda el sufrimiento, porque Dios no es un Dios sádico, que está esperando que tú fracases, que está esperando que tú falles, o quiere verte destruido. No, Dios no es un Dios enfermo. No, Dios, dice la palabra del Señor, que el Padre nos amó de tal manera. Romanos dice que tal fue su amor, que nos dio a su Hijo. Entonces Él nos ama con amor eterno. Dice, con amor eterno te he amado. Pero vuelvo a repetir, el sufrimiento viene por muchas razones. A veces viene por el pecado, por supuesto. Pero otras veces no es por el pecado. El sufrimiento a veces se genera producto de situaciones y circunstancias externas e internas que nos rodean, que nosotros tenemos que enfrentar en la vida diaria. Y Dios se vale de ese sufrimiento para crear su carácter o formar su carácter en nosotros. Fíjate que tú estás hablando de algo súper importante, porque cuando Satanás pidió el cuerpo de Job para enfermarlo, él dijo una frase, piel por piel, todo lo que tiene el hombre dará por su vida. Hablando de que lo que tú estabas hablando, de que cuando la persona se ve en una situación donde su vida se ve amenazada por alguna enfermedad terminal o alguna situación difícil, el hombre está dispuesto a dar todo por su vida. Y veo que lamentablemente es como la única manera o una de las maneras que Dios utiliza en medio del sufrimiento, de esa adversidad, utiliza para que el ser humano se acerque a Él, se acerque a Dios. O sea, piel por piel, todo lo que tiene el hombre dará por su vida, es para que se acerque a Dios. Entonces, porque tú estás hablando de que cuando el ser humano está en esas situaciones es cuando clama a Dios. Cuando se siente vulnerable. Cuando se siente vulnerable. Entonces, y pienso que una de las razones de que el Señor permite que la persona cruce por ese valle de sombra, de muerte y todo eso, es para que el ser humano vuelva su rostro a Dios. Así dice el texto, dice, vuélvete en amistad con Dios, y por eso te vendrá el bien. Pedro dice que si queremos tener días buenos, necesitamos volvernos a Dios. Ahora yo te hago una pregunta. Todavía estamos desarrollando el tema, pero yo te hago una pregunta. ¿Cuál debe ser tu posición? ¿Estarás dispuesto a enfrentar el dolor, el sufrimiento, o tu motivación es salir corriendo? O sea, huimos del dolor o le hacemos frente. Nosotros queremos salir corriendo. Pero, ¿sabes? Como le dijimos al inicio de esta conferencia, de esta reflexión, el mismo Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció, por lo que fue quebrantado, por el quebrantamiento. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, aprendió a través del quebrantamiento, ese es el modelo que tú y yo debemos seguir. El apóstol Pablo y muchos de los apóstoles que escriben las epístolas siempre hablan de que es un privilegio, que debemos tener el mismo pensamiento de Cristo, debemos sentirnos por dignos de padecer por causa de Cristo, debemos sentirnos honrados de sufrir los mismos padecimientos que Cristo, porque si padecemos con Él, también seremos resucitados con Él. Si sufrimos con Él, seremos reivindicados por Él también. Entonces, el mismo Jesús aprendió la obediencia a través del quebrantamiento. Dios se encuentra más involucrado en ese proceso de quebrantamiento, de transformación en nuestra vida, de lo que tú y yo podemos pensar o imaginar. Así es. Segundo puntito,
Dios desea lo mejor para nosotros. Así es. Una vida quebrantada, ¿dónde la podemos encontrar? Lo hemos hablado en Job 1:1. ¿Quién era Job? Un hombre recto, apartado del mal, temeroso de Dios, intachable. Eso dijo Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y dice que Satanás, como tú mencionabas, claro, no va a estar Job contento si tú lo has cercado y has hecho que nadie le pueda tocar. Le has prosperado todo cuanto le ha tocado su mano, lo has enriquecido. Y le dice Satanás, toca, quebrántalo un poco. Exacto. A ver si después de que se ha quebrantado, te va a seguir amando. Y Dios dijo, listo, vamos a hacer, te la voy a comprar. Tú vas a ver de qué está hecho Job. Tal vez era la confianza, yo ahí veo la confianza de Dios en Job. O sea, Dios confió en Job, en su integridad y en el amor que él le profesaba, que estaba, diciendo, tú puedes tocarlo, pero Job no va a retroceder. Ciertamente afloró su naturaleza. Lo humano. Pero sabes, toda vez que salió su naturaleza, que salió lo que había en el corazón, muy escondido en el corazón, lo segundo que ocurrió fue que él dijo, Jehová Dios, Jehová quitó. Sea bendito el Señor. O sea, él pudo, a veces la presión, lo que produce es sacar lo que hay en el corazón. Lo precioso de lo vil. Exacto. Fíjate lo que ocurrió en Deuteronomio cuando el Señor le dice a Moisés la razón por la cual pasó al pueblo por el desierto todo ese tiempo. Dice, la razón fue, quería ver si le habían de glorificar o no. Te pasé todo este tiempo por el quebrantamiento para ver si tú me ibas a glorificar o no. Otra versión dice, para ver lo que había en tu corazón. Entonces, ¿cuánta gente se va de la iglesia porque fueron quebrantados, porque alguien no les saludó, porque alguien le ofendió? En vez de pasar por alto la ofensa y perdonar, porque de la manera que tú fuiste perdonado, tú debes perdonar. Entonces, Satanás le hizo una petición a Dios, permíteme quebrantar a Job, a ver qué va a pasar. Y Dios le permitió, le dijo, te permito que toques su cuerpo, pero su alma me pertenece, porque así está escrito, todas las almas le pertenecen al Señor. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Job? Permiso concedido. La respuesta fue, conozco que todo lo puedes y que mis pensamientos no alcanzo a comprender tu omnipotencia, tu sabiduría. Yo hablaba de lo que no entendía. Así pasó con Pedro. Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré. ¿Qué le dijo? Lo mismo que pasó con Job. Mira, Pedro, Satanás me ha pedido para quebrantarte. Exacto. Y sabes, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Señor, yo nunca. Pedro, calladito te ves más bonito. Nada podrá impedir que tú pases por este momento de quebrantamiento. Y tal cual. Porque a veces somos ligeros en ofrecer y decir cosas. No, Dios contigo, Señor, rodilla en tierra contigo. Aunque todos se vayan, yo nunca me iré. Ay, Dios. O si te lo han dicho a ti como pastora o como pastor de la iglesia. Pastor, yo estoy contigo, yo me caso con este ministerio, voy a estar contigo hasta el final, cuenta conmigo, y de repente se le voltea el corazón y te dan, por acá decimos, la puñalada trapera, o te traicionan. Eso es un quebrantamiento para un pastor, para un ministro. O se van con otros sin divorciarse de ti. O se van a otro ministerio y te enteras a través de las redes sociales, porque ni siquiera es que te enteras personalmente, te enteras a través de las redes sociales. O otros son más atrevidos todavía. Se van de tu congregación, pero te dividen la iglesia y se te llevan la mitad de los miembros. Eso es un quebrantamiento, eso es un sufrimiento terrible para un pastor, para un ministro de Dios. Así es, fíjate, otro puntito. ¿Por qué somos quebrantados? Ahí va la respuesta. Algo tiene que morir
para que comience la vida. Repito, si no hay muerte, no hay resurrección. Así es. Anote allí para que usted lea en su casa porque el tiempo no nos da para desarrollar la cita bíblica. Juan 12, verso 24 a 25. Dios desea diseñar nuestro futuro. De hecho, David decía que Dios había preparado su vida desde antes de nacer y que él había escrito en su libro todas las cosas que él iba a hacer y que iba a tener. Exacto. Sin que faltara una. Entonces Dios tiene un diseño y la única manera de establecer su diseño en nosotros es quebrantándonos, porque no estamos dispuestos de una buena vez, a la primera de cambio, no estamos dispuestos 100% a ceder al diseño de Dios, porque nos parece que el diseño nuestro, lo que yo planifico, es mejor. Porque lo que yo veo me da más seguridad. Y resulta ser que todo aquel que quiere caminar con Jesús, según como lo hizo Abraham, Abraham caminó como viendo lo invisible. Exacto. Mientras que nosotros caminamos por lo que vemos los seres humanos, Dios quiere llevarnos a caminar viendo lo invisible. Por eso dice el libro de Hebreos, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta que tú no estás convencido que la manera que Dios puede usar para darte claridad en tu misión es el quebrantamiento de tu voluntad, es el quebrantamiento de tus planes, entonces vas a estar dando vuelta en un círculo constante, y cada cierto tiempo caes en la misma conducta, caes en la depresión, caes en la tristeza, caes en la soledad, porque no te has dado cuenta que Dios está quebrantando tu voluntad para que puedas hacer lo que Él ya planificó para ti, que es mucho mejor de lo que tú has pensado o imaginado. No está mal que nos gusten las buenas cosas, no está mal enamorarnos, no está mal tener éxito. Dígalo ahí. Claro que no, claro que no. Todo eso es maravilloso. Y Dios tiene planes de bien, según lo que dice la palabra del Señor. Dios tiene planes de bien y no de mal, para darnos el fin que estamos esperando. Sin embargo, en ese proceso de alcanzar todas esas cosas, indefectiblemente vamos a ser quebrantados. Así es. No, Dios desea determinar nuestras metas. Tener metas, lo repito, tampoco es malo. Lo malo es tenerlas o querer hacerlas sin incluir a Dios en ellas. Entonces, cuarto punto, dice los obstáculos para el quebrantamiento. El primer obstáculo es la autosuficiencia. La autosuficiencia nos impide ser quebrantados, nos lleva a que el quebrantamiento sea más duro, más fuerte, porque no estamos dispuestos a rendirnos. El segundo obstáculo, los talentos y los dones. Hay gente que no se convierte a Jesús porque han puesto su esperanza en sus talentos. Yo tengo mi talento y soy famoso y todo eso lo obtuve con mi talento, soy autosuficiente, no necesito a Dios en lo absoluto. Y eso es una forma de poner obstáculos para que venga el quebrantamiento. Otro obstáculo es poner nuestra confianza en el lugar equivocado. Exacto. En nosotros mismos, en las riquezas, en nuestra imagen, que dirán de mí, no yo. Después de haber sido una persona pública tan exitosa, ahora me van a ver como un evangélico. No. La apariencia, los logros vivir de las apariencias, los logros y la reputación. El obstáculo de desear mantener el control, el obstáculo del yo, el obstáculo de nuestra respuesta. Todos esos obstáculos impiden que el quebrantamiento surta el efecto por el cual Dios lo permite. Ahora, ¿qué significa ser hechos completos? Según Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:23. Vamos a leerlo, no sé si lo voy a leer rapidito, pero no son los versículos. ¿Hechos qué? 1 Tesalonicenses 5:23. Dice así:
Léalo, por favor. 5:23 dice de la siguiente manera: nosotros oramos para que el Dios mismo, el Dios de paz, los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él. También pedimos para que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. Él habla de tres cosas allí: espíritu, alma y cuerpo. Exacto. Entonces Dios quiere perfeccionarnos mediante el quebrantamiento para que todo, espíritu, alma y cuerpo, sean alineados a lo que Él quiere. Entonces, estar completo involucra todo. No puede ser quebrantado en el espíritu y no producir un cambio en el alma. Exacto. Y mucho menos en el cuerpo. O sea, todo, así como cuando tú estabas sin Dios y sin esperanza, y tú vivías una vida desordenada espiritualmente, eso afectó tu alma, afectó tu cuerpo. De igual manera, cuando tú vienes a Cristo, Él hace que tu espíritu resucite a la vida de Dios, y al tomar el espíritu el control, el timón de tu vida, de tu ser, entonces el espíritu controla el alma y controla el cuerpo. Por eso es importante entender que ese quebrantamiento, esa transformación tiene que venir de adentro hacia afuera. Y Dios para eso utiliza, que parece así como paradójico, utiliza circunstancias externas para lograr eso. Utiliza herramientas humanas para tratar con la humanidad del hombre. Exactamente. Y utiliza herramientas espirituales para tratar con el espíritu del hombre. Utiliza herramientas que el alma puede resistir para tratar con el alma. Porque todo lo que Dios quiere es perfeccionarnos, devolvernos a ese estado de perfección con el cual Él nos creó. Él nos creó 100% perfectos. Entonces, estar completo es más, en Dios, es más que una cuestión superficial. Lleva tiempo llegar a estar completo. Lea usted por allí, 2 Corintios 4, 16 al 18. Usted lo va a leer en su casa. Una vida completa glorifica a Dios. Ahora, el desarrollo de la madurez espiritual. Dios nos quebranta para hacernos madurar. El crecimiento espiritual tiene tres aspectos: el cambio, el crecimiento y el quebrantamiento. Nunca vas a ver un cambio sin que no produzca un crecimiento. Así es. Y nunca vas a ver un crecimiento si antes no hay un quebrantamiento. El quebrantamiento lleva consigo crecimiento y a la vez produce un cambio. Exacto. Entonces, ¿qué es cambio? Dime, por favor. Es la parte del proceso de madurez que nosotros debemos tener. Entonces, si no estamos dispuestos a cambiar, ¿verdad?, tampoco tendremos crecimiento espiritual. Porque es que para que haya crecimiento espiritual tú tienes que estar dispuesto a cambiar. Así es. El crecimiento está estrechamente relacionado con el cambio. Y no todos los cambios tienen como resultado el crecimiento, obviamente, porque hay cosas que suceden en la vida que la persona decide Que no retroceder. Pero si todo crecimiento está marcado por un cambio, o sea, si necesariamente, independientemente si la persona va a cambiar para bien o va a cambiar para mal. Sin embargo, nosotros pues creemos lo que dice la palabra del Señor, que todos esos quebrantamientos que el Señor permite que nosotros vivamos sea para nuestro crecimiento y para nuestra madurez, para un cambio positivo. Así. Entonces la madurez, hablando de madurez, esa madurez espiritual significa crecer hasta que seamos plenamente parecidos a Cristo. En todas nuestras decisiones, pensamientos, sentimientos, acciones. Y aunque sabemos y estamos claros que el Evangelio de Cristo realmente no se trata de nosotros. Eso es algo que nosotros lo hemos dicho, lo creemos y así lo enseñamos también. El Evangelio de Cristo no se trata de nosotros. El Evangelio de Cristo se trata de Él, de lo que Él hizo en la cruz por la humanidad, de lo que Él hizo en la cruz por la salvación de las almas. De Él se trata el Evangelio. Pero nosotros como sus hijos somos esos instrumentos que el Señor
utiliza para que el evangelio del reino se extienda aquí en la tierra, Así es. para ser instrumentos, bocas de Dios, para hacer esos instrumentos que expandan, que extiendan el reino de Cristo aquí en la tierra. Entonces es importante que nosotros entendamos esto para comprender que cuando Filipenses habla de que hasta que seamos, lleguemos a la estatura del varón perfecto, cuando habla de eso, está hablando de un proceso que requiere quebrantamiento y que puede durar toda nuestra vida mientras estemos aquí en la tierra. No se trata de que no somos salvos, nosotros somos salvos en Cristo, ya tenemos esa vida eterna. Estamos hablando de un proceso de crecimiento en el Señor Jesucristo. Exacto. Fíjate que el quebrantamiento, el tercer aspecto del quebrantamiento es el crecimiento espiritual. Si vamos a cambiar y a crecer, debemos estar dispuestos a alejarnos de todo lo que nos haya estado reteniendo o empujando hacia abajo o impidiéndonos estar en la posición en la cual recibamos lo mejor de Dios y dejando de aferrarnos a lo que nos estorba a la bendición que Dios ya planificó para nosotros. Entonces, hablemos rápidamente el quebrantamiento de Moisés. Exacto. Cada uno de estos tres aspectos de la madurez se hace evidente en la vida de Moisés. Habla rapidito ahí de Moisés, rapidito, Ivoncito, por favor. Lo leo. No, porque aquí tenemos un material que hemos preparado para ustedes y por eso le hago la pregunta a él si quiere que lo lea. Bueno, el palacio. Moisés lo que vivió fue un ejemplo, wow, tremendo de quebrantamiento, porque luego que él es rescatado de las aguas y crece en el palacio, él crece con privilegios. Él crece con privilegios y crece con todas esas bondades que representaba estar en el palacio del rey. Para luego, ¿verdad? Tener que salir de allí por causa de sus hermanos hebreos. Y en ese proceso, primero era un proceso interno, por un proceso de identidad, porque estaba en juego su identidad. O sea, tenía que salir a relucir qué era realmente Moisés. Estaba viviendo como un egipcio cuando realmente Exactamente, era un hebreo. estaba viviendo como un egipcio cuando realmente él era un hebreo. Entonces, allí hubo quebrantamiento. Yo pienso que había incluso una confrontación consigo mismo de entender que, wow, esos son mis hermanos hebreos, yo estoy aquí en palacio comiendo las mejores comidas, vistiendo las mejores ropas cuando mis hermanos están siendo esclavos. Entonces, allí hubo una confrontación. Así es. Luego, en ese proceso, sale a relucir lo que verdaderamente había en él, esa ira, ese enojo, que lo llevó a matar a ese egipcio en defensa de sus hermanos hebreos. Y a partir de allí comienza un proceso de quebrantamiento que duró años. 80. Porque, sí, no duró 2 días ni 3 días, duró años. Cuando él sale huyendo a tierra de Madián, ¿verdad? Y allá en tierra de Madián, él es tratado fuertemente en su carácter, es tratado por Dios incluso en desaprender lo aprendido, volver a aprender, en tener que volver nuevamente a los rudimentos, ¿verdad? De estar viviendo fuera de palacio, tener que vivir como extranjero, porque allí en Madián era extranjero también, extranjero con otras personas, ser pastor de ovejas junto con su esposa, casarse con una persona, bueno, que él amó, que es Séfora, pero todas estas cosas trajeron a él un trato de Dios, hasta que llegó el momento en que tuvo que encontrarse con el Eterno, ¿no? Así es. Eso es Entonces, el quebrantamiento está en contra de nuestra cultura. El proceso de madurez espiritual en su vida no es igual al de otras personas, pero persigue el mismo fin, su madurez. Exacto. Entonces, la preparación para el ministerio sobrenatural. Dios utiliza el quebrantamiento para preparar a una persona para el ministerio sobrenatural, especialmente personas maduras. Dios nunca va a usar en un ministerio a personas inmaduras. Puede ser que nos llame para capacitarlo, para perfeccionarlo, para quebrantar esas áreas débiles y poder fortalecer lo positivo que hay en la persona y poder ser útil en las manos de Dios. Entonces, no se confunda con la palabra ministerio.
todos somos llamados al ministerio, o sea, al servicio a los demás. Sí. Algunos solo creen que el llamado o ministerio es algo extraordinario y se olvidan que el servicio es parte de nuestro desarrollo. Es que el término y ministerio, crecimiento. significa, perdón que te interrumpa, pastor, el término ministerio significa servidor. Exacto. O sea, servir, servidor público. Entonces, el ministerio sobrenatural tiene un objetivo. ¿Cuál es? En el caso de Moisés era sacar de la esclavitud al pueblo de Egipto, al pueblo que estaba en Egipto, a los hebreos. En el ministerio sobrenatural requiere de una confianza activa. Moisés dijo, has elegido la persona equivocada. Por lo difícil de la tarea, dudó que él fuera el indicado para hacer el trabajo que Dios estaba encomendándole. Pero sabes, Dios le dijo, mi presencia irá contigo. Dios nos llama a tener esta actitud, a permanecer en esa posición de fe. Él está con nosotros. Dios es el que da el poder al ministerio sobrenatural. ¿Cómo se habrá sentido Moisés cuando escuchó el objetivo del ministerio de Dios para su vida? No importa cuál sea el ministerio o la labor que tú estés desempeñando para la cual Dios te llamó, seguro te parecerá algo monumental, algo muy elevado que quizás tú no te sientas capaz de llevar a cabo. Pero solo basta obedecer a la orden de Dios y Él hará lo demás. Nosotros solamente debemos obedecer, pero Dios es el que hace la obra. Entonces, solo Dios pudo hacer madurar espiritualmente a Moisés. Por eso Dios le entregó las llaves al pueblo de Israel, las leyes al pueblo de Israel. Y el instrumento que él usó fue a un hombre quebrantado llamado Moisés, que ahora estaba siendo empoderado para ser líder. Entonces, ¿quieres ser líder? Vas a tener que ser quebrantado por Dios para que el orgullo, la autosuficiencia, la terquedad tal vez sea derribada en tu vida y tú puedas ser una persona entendida, dócil y dispuesta a oír y obedecer a Dios. Fue quebrantado por 40 años en primera etapa y luego duró 40 años más. De los 120 años, 80 años fue procesado por Dios hasta que sacaron al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, los que son quebrantados llegan a una posición de abnegación total. El verdadero ministerio sobrenatural no es superficial ni de poca importancia, más bien requiere una gran profundidad de entrega, un compromiso total y abundante amor a Dios. Entonces, no podemos llegar a la madurez espiritual sin sacrificio, sin dolor. Es sacrificial tener que dejar de ir a una playa, a una semana de vacaciones, porque estás trabajando en la obra. Es doloroso tener que pasar de madrugada cuando tú quieres dormir hasta el mediodía. Claro. Es doloroso tener que estar ayunando cuando lo que quieres es comerte un manjar. O es doloroso a veces tener que dejar de comer tú por darle alimento a alguien más. Eso es doloroso, pero sabes, tiene un objetivo, tiene un fin glorioso y es perfeccionarnos en el amor, perfeccionarnos en el carácter de Cristo. Ustedes y yo no podemos desarrollar un ministerio sobrenatural si no estamos en la capacidad de enfrentar dificultades o también enfrentar oposiciones, y menos sin tener la madurez esperada por Dios para confiarnos tan importante llamado. Entonces, el quebrantamiento es un proceso sistemático, no es algo de un día más para otro, ¿no? A eso yo le llamo formación, porque cuando formamos a los discípulos, y es importante que entendamos esto, la formación no tiene que ver con conocimiento intelectual, es parte de la formación, sí, es parte de la formación el conocimiento teológico, intelectual, todo el conocimiento que tú adquieras de manera intelectual para hacer la obra de Dios, pues es maravilloso, pero la formación del carácter no tiene que ver con eso. La formación del carácter tiene que ver
con la persona misma, con sus maneras, con su vida, con su identidad, con sus deseos, con sus pasiones, tiene que ver consigo mismo. Exacto. Entonces cada uno de nosotros tiene puntos fuertes y débiles y Dios fija su atención en aquello que según nosotros son fuertes. ¿Por qué? La razón es que estamos más dispuestos a permitir el trato de Dios en esos puntos fuertes, ya que no sufrimos tanto, pero el Señor quiere precisamente quebrantarnos allí donde somos débiles. ¿Por qué Jesús profetizó a sus discípulos que negarían conocerlo, hablando de Pedro, lo que decía al inicio, para tratar el orgullo, la arrogancia de Pedro? Sin lugar a dudas, estas circunstancias fueron muy dolorosas para él. Cada vez que Jesús daba un golpe con el cincel en el orgullo de Pedro, lo hacía en público, sintiéndose humillado, pero el propósito de Jesús era quebrantar el carácter de Pedro para darle autoridad en el mundo espiritual. Y eso que era débil, Pedro significa caña frágil. No estaba manifestando la fortaleza que Dios quería a través de él y su carácter. Por eso tuvo que cambiarle el nombre a Pedro, roca. Y para llevarlo a ser una roca, tuvo que quebrantarlo muchas veces hasta que él se dio y entonces se transformó en aquel hombre que tú y yo conocemos. Aquel a quien Dios le dijo, a través de la predicación y de hablar de mí, vas a llevar mucha gente al cielo. Entonces, Él establece el blanco y prepara las circunstancias y luego elige la herramienta a utilizar en nosotros. No las que queremos, Señor, dame suavecito, no. Él te va a dar las herramientas que son más eficaces para cumplir su propósito. Entonces, Dios controla la presión. El quebrantamiento termina cuando llega a una intensidad que Dios propuso para llevarnos al fin del carácter que Él quiere que se manifieste. Nuestra protesta en contra del quebrantamiento hace que sea más largo el tiempo que Dios va a usar para perfeccionarnos. Mientras más te rindas, más rápido saldrás del proceso de quebrantamiento. Entonces, voy a leer el final, porque este tema es un poco extenso, pero estoy haciéndolo lo más rápido posible. Así que bueno, Dios continúa obrando en nosotros, según Filipenses 1:6, considerando los duros que pueden ser los golpes de la vida. Podemos sinceramente, con sinceridad de verdad, creer en Dios que Él sacará algo bueno de nuestras crisis desagradables. Determinadas circunstancias de la vida nos duelen a veces con tanta intensidad que pensamos que no saldremos adelante, que vamos a morir en ese proceso. Ciertamente vamos a morir, pero en el área que está siendo tratada por Dios, sí, para Señor, que resucitemos con una vida gloriosa. Entonces, después del quebrantamiento podemos experimentar las mayores bendiciones de Dios. El quebrantamiento es lo que Dios usa para cambiar nuestro propio concepto de la vida que Dios tiene diseñada para nosotros. Nosotros tendremos la entereza que Dios mismo pondrá a medida, la medida de la fuerza que va a aplicar en nosotros, que nos arma, después que estamos todos desarmados por el quebrantamiento. Él nos rehace y nos da la forma que Él de un principio planificó para nuestra vida. Bueno, amados, lo importante aquí es que nosotros podamos entender que la formación es necesaria. El quebrantamiento es necesario en nuestra vida. Esto no para que nos acostumbremos al sufrimiento, esto lo estoy diciendo para que nosotros entendamos, porque quizás estás viviendo en este momento, mujer que me estás escuchando, estás viviendo situaciones muy complejas, muy difíciles, muy intrincadas, de verdad, muy dolorosas. Y yo quiero decirte que todo esto va a redundar para bien, porque Dios no se desperdicia a sí mismo, ni desperdicia sus oportunidades.
todo lo que tú estás viviendo va a redundar para bien. Todo lo que estamos viviendo va a redundar para nuestro crecimiento, va a redundar para que nosotros nos desarrollemos como hijos de Dios y nos desarrollemos como ministros del Señor. Entonces, más bien, ese sufrimiento por el cual nosotros estamos pasando, por el cual tú estás pasando, sea el tiempo para acercarte más a Dios, para estar allí conectada con el Señor, llamándole, buscándole, actuando en fe, creyendo lo que Él ha dicho, recordando todas sus promesas, las promesas que Él ha dado, las promesas de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque algo que tenemos que tener presente cuando pasamos por ese valle de sombra de muerte es que Él dice en su palabra que no estaremos solos, sino que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros todos los días. Él no nos va a dejar pasar por ese proceso, por ese momento difícil, nos va a dejar pasar solos. No, Él estará con nosotros para sostenernos, para guiarnos, para fortalecernos, para mostrarnos el camino al final de la situación. Así que mis palabras son de que cobres ánimo en el Señor, de que te levantes, de que cobres ánimo, de que tengas esas fuerzas del Espíritu, que venga el auxilio de lo alto. Por eso en esta hora yo quiero orar por esas mujeres que están viviendo un momento de enfermedad, un momento de situaciones. A lo mejor se te fue el hijo de la casa, a lo mejor el esposo abandonó el hogar, o de repente estás viviendo una situación económica muy difícil, o tú, ministro de Dios, que a lo mejor te han dividido la iglesia, te traicionaron tus ovejas, los líderes en quienes confiabas te dieron la espalda. Yo quiero decirte, tú no estás solo, el Señor está contigo. Amén. Para fortalecerte, para ayudarte. Aleluya. Y yo te digo, levántate, sigue adelante, no abandones, no claudiques, no tires la toalla, como decimos por estos lados, porque el largo camino te resta y el Señor está contigo como poderoso gigante para fortalecerte y para ayudarte. Padre, en el nombre de Jesús, sí, yo oro por todas las personas, pero sobre todo por todos esos ministros y esas mujeres de Dios que te sirven en el ministerio, que a lo mejor están viviendo situaciones de dolor, de tristeza, de enfermedad, de angustia, de persecución, de peligro, de espada. Hoy oro, Señor, que tú estés con ellas como poderoso gigante, que tú les fortalezcas, que tú les des la salida, esa salida salomónica que ellos necesitan, esa salida salomónica que ellos necesitan en este momento, Dios mío. Ese refrigerio, esa palabra que viene de lo alto. Manda a tus siervos los profetas, mi Señor, para que envíen esa palabra refrescante que va a darle esa salida a este momento difícil. Y oro para que tú les fortalezcas de una manera sobrenatural. Y bendigo a todos los ministros del Señor que están haciendo tu obra en este tiempo. Sigue fortaleciendo su vida y sígueles guiando en este trabajo que es de pastorear y formar hombres y mujeres para la extensión de tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, declaramos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón, guarda tu mente, guarda tu cuerpo, en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que las bendiciones que vienen por el quebrantamiento en tu vida van a ser grandes, de gran impacto en tu vida y en tu ministerio. Te bendecimos, gracias por estar con nosotros. El día jueves tenemos nuevamente nuestro programa Entendido de los Tiempos a las 9 de la mañana. Estaré compartiendo una palabra poderosa. El día mismo jueves a las 7 de la noche, si Dios lo permite, mi esposa estará transmitiendo el programa Auténtica. Así que por favor, esté pendiente, comparta esta transmisión con sus contactos, con sus amigos. Bueno, bendiciones y paz.